Antes de empezar esta historia, déjame solo decir que nunca esperé que esto sucediera. No ese día, no en esa habitación de hotel, y especialmente no con Daniel, mi hijo. Déjame preguntarte algo primero. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo ahora mismo? Haznoslo saber en los comentarios. Siempre es tan interesante ver de dónde sintonizan todos. Ahora, toma un café o algo más fuerte porque lo que estoy a punto de compartir, bueno, todavía hace que mi corazón se acelere solo de pensarlo. Todo empezó en una lluviosa tarde de martes. Acababa de aterrizar en Chicago después de un largo y agotador vuelo desde Arizona. Mi hijo Daniel había insistido en recogerme del aeropuerto, lo cual pensé que era dulce. Había estado viviendo en la ciudad durante los últimos años, ocupado con el trabajo y la vida. No nos veíamos tan a menudo como solíamos, así que esta pequeña visita se suponía que sería un tiempo muy necesario para ponernos al día. Solo una madre y su hijo reconectando. El hotel en el que me estaba alojando era un boutique pequeño cerca del lago, el tipo de lugar que olía levemente a lavanda, y tenía alfombras demasiado mullidas para su propio bien. Mientras subíamos en el viejo ascensor de latón, no pude evitar notar cuánto había cambiado Daniel. Su cabello era un poco más largo de lo que recordaba, del tipo que rozaba justo más allá de sus orejas. Parecía más delgado, más maduro de alguna manera. Había algo en sus ojos también, una quietud, como si tuviera cosas en mente que no estaba diciendo en voz alta. Llegamos a la habitación, acogedora, cálida y sabiamente decorada. Arrojé mi bolso sobre el sillón mientras Daniel metía la maleta adentro. «Déjame ayudarte a deshacer la maleta, mamá», dijo. Me reí y levanté una ceja. «¿Desde cuándo me ayudas a deshacer la maleta?» Él sonrió, una sonrisa lenta y sabia, y se encogió de hombros. Solo sentí ganas de ser útil hoy. Había algo en la forma en que lo dijo. No pude ubicarlo entonces. Solo me reí y seguí la corriente. Abrió las puertas del armario y empezó a colgar mis vestidos en las perchas acolchadas, siendo sorprendentemente gentil con cada prenda. Me senté en el borde de la cama, mirándolo. Una extraña ola de nostalgia me invadió. Recordé colgar sus chaquetitas en los ganchos junto a la puerta cuando estaba en el jardín de infantes. Y ahora aquí estaba él, todo crecido, colgando mi ropa como una especie de cuidador silencioso. «¿Todo bien, cariño?», pregunté. Se detuvo a mitad de movimiento, sosteniendo una de mis blusas. Sus dedos se demoraron en la tela. «Sí», dijo, pero su voz era más quieta, solo pensando. Incliné la cabeza. «¿Sobre qué?». Se giró hacia mí y se sentó en el borde del tocador, cruzando los brazos. «Sobre nosotros, supongo». Parpadeé. Eso fue inesperado. «¿Qué quieres decir?», pregunté suavemente. Miró hacia otro lado por un momento, y pude notar que estaba tratando de encontrar las palabras correctas. «Es solo que realmente no hemos tenido tiempo para hablar en un tiempo. No profundamente, no como solíamos». Tenía razón. La vida nos había dispersado en diferentes direcciones. Entre mi jubilación, su trabajo y todo lo que había en medio, habíamos perdido el contacto con la cercanía emocional que una vez tuvimos. Acaricié la cama a mi lado. «Ven a sentarte». Lo hizo, y por un momento solo nos sentamos allí en silencio, escuchando la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. Se sentía como si el tiempo se hubiera pausado. El tipo de pausa que está preñada de algo no dicho. «Solías contarme todo», dije. Daniel dejó salir un pequeño suspiro. «Lo sé. He extrañado eso». Extendí la mano y toqué la suya. «Yo también». Se sentía como si un viejo ritmo estuviera despertando entre nosotros. El de que yo no era solo su mamá. Era su confidente, su lugar seguro. Y entonces llegó el momento que no esperaba. Daniel se giró ligeramente hacia mí, su expresión ilegible. «¿Puedo contarte algo? ¿Algo que he estado cargando por un tiempo?». Asentí, el corazón aleteando sin razón. «Por supuesto». «Dudo. Promete que no te molestarás». «Daniel, podrías decirme que robaste un banco y probablemente preguntaría si necesitabas ayuda para esconder el dinero». Eso lo hizo reír y parte de la tensión se levantó. «He estado sintiéndome diferente últimamente», dijo. «Sobre mi pasado, sobre ti, sobre cómo crecí. Creo que he estado aferrada a algo, y necesito dejarlo salir». Esperé. Cuando pienso en comodidad,
Sobre calidez y comprensión. Pienso en ti, dijo. Mi corazón se suavizó. Ese dulce bebé. Sacudió la cabeza. No, quiero decir, es más profundo que eso. Cuando estaba pasando por cosas de las que nunca hablé. Tú eras la única que me hacía sentir visto. Como realmente visto. Y nunca te dije cuánto significó eso para mí. Cuánto todavía significa para mí. Apreté su mano. Daniel, no tienes que cargar esas cosas solo. Asintió lentamente. Lo sé. Por eso estoy aquí. Por eso quise esta visita. Quería sentir esa cercanía de nuevo, y necesitaba decirlo. Su voz se quebró al final, solo un poco. Me incliné y lo atraje hacia un abrazo, uno real, apretado, cálido, el tipo que dice, estoy aquí en cada fibra de tu ser. Y en ese momento, sosteniendo a mi hijo adulto cerca, algo cambió. No de una manera dramática e inapropiada, nada de eso, sino de una manera emocional a nivel del alma. Como si nos estuviéramos viendo el uno al otro como seres humanos de nuevo. Más allá de los roles, más allá de los títulos. Solo dos personas reaprendiendo a amarse y entenderse. Esa noche en la habitación de hotel, con nuestras manos todavía gentilmente entrelazadas y nuestras palabras colgando entre nosotros, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Y algo me dijo que esto era solo el comienzo. La lluvia se había suavizado en una niebla para cuando cerré las cortinas. Afuera las luces de la ciudad brillaban como suaves luciérnagas detrás del cristal, pero dentro la habitación de hotel se sentía como un quieto pequeño mundo propio. Daniel se había estirado en el otro lado de la cama, brazos detrás de la cabeza, mirando hacia el techo como si las respuestas a sus pensamientos estuvieran escritas en la pintura. Me senté de nuevo a su lado, sintiendo ese familiar tirón en el pecho. El tipo que sientes cuando te das cuenta de que la persona que criaste es ahora un hombre, enfrentando cosas de las que no siempre puedes protegerlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Giró la cabeza ligeramente hacia mí. Por supuesto. ¿Qué provocó todo esto? Quiero decir, este viaje, esta visita, lo que dijiste antes. Se sintió como más que solo ponernos al día. Daniela sintió, su mirada volviendo al techo por un instante. Sí. Ha estado acumulándose por un tiempo. He estado pensando mucho últimamente sobre mi infancia, sobre cómo siempre me sentí más cerca de ti incluso cuando no podía decir las palabras. Miré hacia abajo a mis manos descansando tranquilamente en mi regazo. Sabes, solía preocuparme de no ser suficiente para ti. Después de que tu padre se fue, siempre me preguntaba si te estaba dando lo que necesitabas. Se sentó entonces y realmente me miró. Me diste todo, mamá. La sinceridad en su voz me sorprendió. Pude sentir el calor subiendo a mis mejillas. No creo que hubiera sobrevivido mis años de adolescente sin ti, continuó. Cuando todo se sentía incierto, la escuela, los amigos, incluso averiguar quién era. Tú eras la única constante, la que no me juzgaba. Sonreí suavemente. Eso es lo que hacen las madres. Cariño. Amamos sin necesitar nada a cambio. Lo sé, dijo. Pero ahora que soy mayor, quiero dar algo de vuelta. Esa última oración se quedó en el aire como un aliento contenido. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocineta del hotel. Nos sirvió a ambos un vaso de agua. Cuando regresó, me entregó el mío y se sentó a mi lado de nuevo, esta vez más cerca. Pude sentir el calor de su brazo contra el mío. ¿Recuerdas?, dijo. Esa noche en la secundaria cuando llegué a casa después de esa pelea con Jason. La en la que no decía una palabra y me encerré en mi habitación. Sí recordaba. No lo había olvidado. Sí, te traje un tazón de sopa. Ni siquiera lo tocaste. Se rió calladamente. No lo hice. Pero lo guardé en la habitación toda la noche porque te importaba lo suficiente como para traerlo. No supe qué decir. Admití que no quería presionarte. Esa fue la decisión correcta. Dijo, nunca presionaste. Solo esperaste. Fuiste paciente. Y nunca dije gracias por eso. Me miró de nuevo. Realmente miró. Y su expresión era más suave ahora, menos guardada. Gracias, mamá. No respondí de inmediato. Algo dentro de mí dolió. Como una herida que no sabía que todavía estaba abierta acababa de ser besada por la luz del sol. No tienes que agradecerme, susurré. Yo también, dijo.
Porque he cargado esos recuerdos conmigo. Cada vez que pensaba que no era suficiente, recordaba cómo me sostenías la mano por la noche cuando tenía pesadillas. O cómo tarareabas esa estúpida canción de cuna cuando tenía la gripe, o cómo esperabas en la ventana cada vez que llegaba tarde a casa, fingiendo que no habías estado preocupada de muerte. Ambos nos reímos de eso. Siempre estaba aterrada de que te pasara algo, confesé. Incluso después de que te mudaste, me despertaba en medio de la noche pensando tal vez debería llamar. Solo para oír tu voz. Daniel apoyó suavemente la cabeza en mi hombro. Nunca me di cuenta de cuánto estabas cargando tú también, dijo. Supongo que ambos lo estábamos, respondí. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que solo sucede entre dos personas que confían completamente la una en la otra. Una pausa compartida, un espacio para respirar. Eventualmente, me levanté y fui a cambiarme a algo más cómodo. Una bata suave, gris claro, ceñida en la cintura. Mis pies pisaron la alfombra mientras regresaba a la cama donde Daniel ahora había encendido la lámpara de noche. La suave luz dorada llenó la habitación con un cálido y familiar resplandor. Creo que tenía miedo de decepcionarte, dijo de repente. Me giré hacia él. Nunca lo has hecho. Pareció sorprendido. Nunca. Nunca. Dije firmemente. Has cometido errores. Claro. Pero siempre has vuelto más fuerte. Siempre has tratado de ser mejor. Eso es lo que importa. Sus ojos parecieron brillar ligeramente, aunque parpadeó rápidamente y miró hacia otro lado. Ojalá pudiera volver a veces, murmuró. A cuando las cosas eran más simples. Sonreí. Nunca fueron simples, cariño, pero hicimos que se sintieran así porque nos teníamos el uno al otro. Extendió la mano y tomó la mía de nuevo, esta vez sosteniéndola un poco más fuerte. No quiero que esto sea solo una visita, dijo. Quiero que nos mantengamos cerca de nuevo, no solo textos en los días festivos o la llamada telefónica ocasional. Extraño esto nosotros. Mi garganta se apretó. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba oír esas palabras. Yo también lo extraño, dije. Y tienes razón. No tenemos que esperar vuelos y habitaciones de hotel para hablar así. Nos sentamos así por un largo tiempo, solo sosteniendo las manos, escuchando el suave zumbido de la habitación. Y en esa quietud, algo se estaba sanando entre nosotros, algo largamente atrasado. Se pasó una mano por la frente y dejó salir una risa entrecortada. Sabes, no esperaba nada de esto. Pensé que te dejaría, ayudaría con las maletas, tal vez iríamos a cenar. No esto. Me reí también. La vida tiene una forma divertida de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Daniel asintió. Sí, pero estoy contento. Yo también, dije, apretando su mano una última vez antes de soltarla. Más tarde, cuando ambos nos acomodamos para la noche, él en el pequeño sofá, yo en la cama. Apagué la lámpara y cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. De hecho, sentí algo completamente diferente. Completa. Me desperté con el sonido del suave tráfico de la ciudad fuera de la ventana. Algunos bocinazos, una sirena que pasaba, el ritmo silencioso de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Por un segundo, olvidé dónde estaba. El techo del hotel me miraba en blanco. Y entonces lo oí, la voz de Daniel, baja y gentil, hablando por su teléfono desde el otro lado de la habitación. Sí. No, me quedaré con ella un poco más. Sí, todo está bien. Es solo algo que necesito. Giré la cabeza solo ligeramente. Estaba de pie junto a la cocineta, de espaldas a mí, su voz cuidadosa pero firme. No reconocí con quién estaba hablando. Tal vez un amigo, tal vez alguien del trabajo. Pero algo en su tono captó mi atención. No era solo educado. Era intencional. Como si estuviera tallando este espacio deliberadamente para nosotros. Cuando colgó, notó que estaba despierta. Hola, dijo suavemente. No quise despertarte. Sonreí somnolienta. Está bien. Esa cama es tan suave que podría haber dormido a través de una tormenta eléctrica. Caminó hacia mí todavía en una camiseta y pantalones de chándal y se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo dormiste? Bien, mejor de lo que he dormido en semanas, honestamente.
Hubo una pausa, no pesada, solo llena de posibilidad. Me alegra, dijo. Terminamos bajando a desayunar. El pequeño bistró del hotel estaba tranquilo esa mañana, unas pocas mesas dispersas ocupadas por viajeros de negocios, desplazándose por sus teléfonos. Nos sentamos junto a la ventana, Daniel bebiendo café, yo saboreando una tortilla perfectamente esponjosa. He estado pensando en lo que dijiste anoche, dije entre bocados. Levantó la vista curioso. Tenías razón sobre cómo hemos dejado pasar el tiempo sin mantener el contacto. Y creo que me convencí a mí misma de que eso era normal, que las madres y los hijos naturalmente se distancian a medida que envejecen. Sí, dijo lentamente. Pero no quiero que esa sea nuestra historia. Extendí la mano a través de la mesa y toqué ligeramente su muñeca. Yo tampoco. Había algo en sus ojos de nuevo. Esa misma mirada de búsqueda de la noche anterior, como si estuviera al borde de decir algo, pero todavía averiguando cómo. ¿Sabes qué es gracioso? Dijo después de un momento. He estado hablando con mi terapeuta sobre ti. Eso me sorprendió. ¿Sobre mí? Asintió. No de una mala manera. De hecho, de una manera que me ayudó a darme cuenta de cuánto de quien soy vino de ti. La forma en que hablo, la forma en que manejo el estrés, incluso cómo trato de cuidar a las personas. Me recosté un poco absorbiendo eso. No sabía que estabas en terapia. Empecé hace un año. Dijo que estaba atrasado. Me ayudó a desempaquetar algunas cosas, y me di cuenta de que había mucho sobre mi infancia que nunca había entendido completamente, especialmente cuanto me protegiste. Asentí lentamente. Hice lo mejor que pude. Hubo cosas que no quería que cargaras. Cosas que eras demasiado joven para entender. Sí, dijo, pero creo que en el proceso de protegerme, te olvidaste de dejarte ser vista también. Eso me tomó por sorpresa. Continuó, siempre te veías fuerte, siempre tenías una respuesta, pero recuerdo algunas noches oírte llorar a través de la pared. Estaba demasiado asustado para decir algo entonces, pero nunca lo olvidé. Tragué con fuerza. Esos fueron años solitarios, Daniel, siendo tanto madre como padre, tratando de trabajar, pagar cuentas, cocinar, limpiar, y todavía estar emocionalmente disponible para ti. Había noches en las que me quedaba despierta preguntándome si estaba haciendo alguna de esas cosas bien. Extendió la mano y tomó la mía de nuevo, igual que la noche anterior, pero esta vez era más firme, más presente. Hiciste más que bien, dijo. Me diste algo que nadie más pudo. Una base. Por un largo momento, no pude hablar. Había un nudo en mi garganta, e incluso parpadear se sentía como demasiado esfuerzo. Solo me dejé sentirlo. Todo, la gratitud, el dolor, la alegría, los años que habíamos vivido en paralelo, pero nunca dijimos las cosas que necesitaban ser dichas. Caminamos por la ciudad un rato después del desayuno. La lluvia había parado y el cielo era un lienzo gris frío. Las aceras brillaban y el aire olía a pavimento fresco y café de los cafés cercanos. No hablamos mucho. No teníamos que hacerlo. Nos movimos en sincronía como si estuviéramos redescubriendo un viejo ritmo que no sabíamos que todavía teníamos. De vuelta en la habitación, mientras la luz de la tarde se suavizaba a través de la ventana, ambos nos acomodamos en el tipo de quietud que solo viene de la confianza. Me senté en el escritorio, hojeando un libro que había traído, mientras Daniel se reclinaba en el sofá, dibujando distraídamente en un bloc de notas que llevaba a todas partes. Otra cosa que no sabía que hacía, dibujar. ¿En qué estás trabajando?, pregunté. Giró el bloc hacia mí, revelando un boceto suelto pero elegante de una mujer sentada junto a una ventana. Vista de perfil, manos cruzadas en el regazo, cabello recogido. Esa soy yo, dije suavemente. Sonrió. Sí, de esta mañana. Había algo profundamente conmovedor en verme a través de sus ojos, quieta, gentil, pensativa. Durante tantos años, solo me había visto a través del lente de la responsabilidad. Pero él vio algo diferente. Algo que había olvidado que incluso estaba allí. Daniel, dije, gracias. Encontró mi mirada. ¿Por qué? Por verme no solo como tu madre, sino como una persona. Asintió lentamente. Eres una persona increíble, mamá. Esa noche pedimos cena en el servicio a la habitación, pasta y una rebanada de cheesecake que compartimos. Vimos una película vieja,
Del tipo que solía poner los ojos en blanco, pero secretamente le gustaba. Y mientras rodaban los créditos finales, se giró hacia mí con una expresión que era diferente a antes. No solo reflexiva, sino algo más profundo. Hay una cosa más que no te he contado, dijo. Lo miré, el corazón ahora estable. Está bien. Se inclinó hacia adelante. He tenido miedo de volver aquí a este tipo de cercanía porque no quería que agitara cosas que no sabía cómo manejar. ¿Cómo qué? Dudó. Como lo fuerte que es nuestro vínculo. Cómo va más profundo que solo padre e hijo. Fuiste mi primer ejemplo de cómo se veía el amor real. Y a veces pienso que todavía mido todo lo demás por eso. Eso me dejó sin palabras por un momento. No porque fuera inapropiado. No lo era. Era simplemente real, honesto. Y en ese momento, entendí lo que estaba diciendo. El tipo de amor que te forma, deja una impronta permanente. No se desvanece. Se profundiza. Y si tienes suerte, encuentra una forma de volver a tu vida cuando más lo necesitas. Daniel, dije, mi voz suave. No necesitamos etiquetarlo. Solo dejemos que sea lo que es. Algo bueno, algo sanador. Sonrió, y la sonrisa era más ligera que cualquiera que hubiera usado en años. Esa noche, ambos dormimos profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con el pasado. Soñé con lo que todavía era posible. La mañana siguiente, me desperté antes de que el sol hubiera salido completamente. La ciudad todavía dormía, solo unos pocos bocinazos distantes, un destello de faros de vez en cuando. La habitación de hotel estaba quieta excepto por el zumbido constante del calentador y la suave respiración rítmica que venía del sofá donde Daniel yacía todavía dormido bajo la manta extra. Lo miré por un momento, mi corazón envuelto en una extraña y dolorosa clase de paz. Parecía más joven dormido, menos cargado, más como el niño al que solía despertar con buenos días susurrados y tostadas calientes. Me golpeó entonces con una especie de claridad agridulce. Esto no se trataba solo de la visita. No se trataba solo de ponernos al día después del tiempo perdido. Algo más profundo se había reparado entre nosotros. No ruidosamente, no con algún gran gesto, sino calladamente, como el oro llenando una pieza de porcelana agrietada. Habíamos pasado tantos años pasando de largo el uno al otro, cada uno protegiendo al otro de cosas que no queríamos decir en voz alta. Y ahora, en esta extraña y quieta habitación de hotel, finalmente nos habíamos atrevido a decirlas. Para cuando Daniel se removió, ya me había duchado y empacado mi pequeña maleta. Se estiró, se frotó los ojos y me miró con una media sonrisa. Buenos días, dijo adormilado. Buenos días, respondí, cerrando suavemente el cierre de mi maleta. Se sentó, pasándose la mano por el cabello. ¿Ya tenemos que hacer el checkout? Todavía no, dije. Pero pensé que me adelantaría. Quería que tuviéramos un poco más de tiempo para hablar antes de la prisa. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando la cortina solo lo suficiente para dejar entrar una franja de pálida luz matutina. No quiero dejar esto atrás cuando salgamos por esa puerta, dijo, todavía mirando hacia la ciudad. No lo harás, dije gentilmente. Se giró hacia mí. ¿Cómo lo sabes? Porque no se trata de la habitación, dije. Se trata de la elección que hicimos de ser reales el uno con el otro de nuevo. Asintió lentamente. Sí, supongo que es una elección. Nos sentamos de nuevo, esta vez uno frente al otro, las rodillas casi tocándose. Daniel, dije, eres un hombre adulto ahora. No necesitas mi permiso para ser honesto contigo mismo. Pero quiero que sepas que cualesquiera partes de ti mismo que hayas estado escondiendo, dudando o cuestionando. Las he visto. Te veo completo, y acepto todo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo vi al niño pequeño de nuevo, el que solía subirse a mi cama durante las tormentas. No porque tuviera miedo de la tormenta, sino porque confiaba en mí para ser su calma. Gracias, dijo, por ser siempre el único lugar al que podía volver. No estás volviendo, dije. Solo estás continuando conmigo. No detrás ni adelante, lado a lado. Exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo ese aliento durante años. No dijimos mucho más después de eso. No necesitábamos hacerlo. En cambio, pasamos el resto de la mañana caminando a lo largo del malecón,
bebiendo café de vasos de papel y mirando la luz del sol reflejarse en el agua en quietas ondas. El cielo se había despejado y una suave brisa bailaba a nuestro alrededor, fresca, pero no fría. Se sentía como si la ciudad nos estuviera dando permiso para seguir adelante. Cuando llegó el momento de hacer el checkout, nos quedamos en el lobby un momento más de lo necesario. Miré alrededor del espacio, las suaves alfombras, las elegantes arañas, los sonidos amortiguados de las ruedas de maletas y los din de los ascensores, y me di cuenta de que este lugar siempre llevaría un cierto recuerdo. Ahora, no por algo grandioso que sucedió, sino por las pequeñas, profundas cosas del alma que finalmente sí sucedieron. Daniel ofreció acompañarme hasta el taxi. Mientras estábamos en la acera esperando a que el conductor abriera el baúl, me giré hacia él. «¿Estarás bien?», pregunté. Sonrió. «Más que bien. Y seguiremos hablando así», agregué. «Todos los días si quieres», dijo. «No quiero que esta conexión se desvanezca de nuevo». Levanté la mano y le acaricié la mejilla, algo que no había hecho en años. «Entonces no lo dejes. Ambos tenemos voz ahora». Me abrazó, y no fue un abrazo rápido y educado. Fue el tipo de abrazo que sostiene el tiempo dentro de él. Un cierre de un capítulo, una promesa para el siguiente. Mientras me deslizaba en el taxi y el conductor arrancaba, miré hacia atrás una vez. Daniel todavía estaba allí de pie, manos en los bolsillos de la chaqueta, mirándome ir. Levantó una mano en una pequeña onda y yo la reflejé a través del cristal. La ciudad se desvaneció detrás de mí, pero algo nuevo había echado raíces dentro de mí. Siempre he creído que el amor toma muchas formas. Puede ser ruidoso y desordenado o quieto y duradero. Pero el tipo que sana, el tipo que regresa cuando pensabas que estaba perdido, ese es el tipo que nunca olvidas. Y tal vez, solo tal vez, esta inesperada visita al hotel no se trataba de empacar o deshacer la maleta después de todo. Se trataba de abrir una maleta que ninguno de nosotros se había atrevido a tocar antes. Y finalmente juntos, empezamos a deshacer todo lo que realmente importaba.